Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro programa de Sanamente, donde nos damos el espacio, el tiempo, el espacio mental para hablar de bienestar, de salud mental, para compartir nuestros dolores y también nuestras herramientas para estar mejor. Hoy, como es nuestra costumbre, tenemos entrevistados de primer nivel. Hablaremos con Isidora Uribe, fundadora de Encuéntrate un lugar. Con ella vamos a hablar sobre su trabajo como activista por la inclusión y la discapacidad. Vamos a abordar cuáles son también los desafíos que aún persisten, cómo ella sostiene su propio bienestar. Y conoceremos cómo enfrentar y gestionar también la ansiedad en contextos de incertidumbre, unos que hoy día son mucho más frecuentes que antes. De esto y tanto más vamos a tratar en este capítulo que comienza ahora de Sanamente. Permanentemente monitoreamos la relación que tienen los niños, las niñas y los adolescentes con la tecnología, o al menos eso deberíamos hacer. Como padres y madres, intentamos restringir las horas de uso, las de pantallas, incluso a veces castigamos quitando el celular. Pero ¿qué pasa con el comportamiento que tenemos los adultos con el teléfono? ¿Cuál regla aplicamos a nosotros mismos? Estudios recientes han comprobado el impacto negativo que tiene para los hijos que los padres pasen demasiado tiempo frente a los móviles. Era bastante evidente, ¿no? Esa escena, aparte de lejos, se ve fatal, como el niñito nervioso y el papá pegado, como fatal. ¿Cómo logramos un equilibrio y enseñamos con el ejemplo? Miranda Espé se hizo esa pregunta y nos cuenta en la siguiente nota. Llegas a casa después de un largo día, no han pasado ni 5 minutos y ya estás mirando el celular, los WhatsApp del colegio, un correo pendiente, alguna notificación. Mientras tanto, de fondo, tu hijo intenta contarte algo. No lo planeaste ni hubo una mala intención, pero casi automáticamente dices, espérame un segundo, sin siquiera levantar la mirada del teléfono. Un reciente estudio de Frontiers in Psychology demostró que los adolescentes que perciben que sus cuidadores se distraen con frecuencia con teléfonos y otros dispositivos se sienten menos seguros al recurrir a estos adultos de confianza para obtener apoyo y conexión. Las conductas de un cuidador principal centradas en sus dispositivos, cuando el niño percibe que ocurren a costa de su necesidad de atención, pueden tener un impacto y están asociadas con un apego inseguro, tanto ansioso como evitativo. Es decir, el problema no sería simplemente mirar el celular, sino cuando éste interfiere repetidamente en esos momentos en que un hijo busca ser visto, escuchado o atendido. Cuando existe un apego seguro, esto se refleja en que responde de manera constante y confiable a sus necesidades de atención, sean cuales sean. Así, el niño aprende que, cuando necesite la atención de sus padres, puede confiar en que la recibirá de manera consistente. En el caso del apego inseguro, ya sea evitativo o ansioso, el niño aprende con el tiempo, a medida que intenta llamar la atención de sus padres, que estos no responden, lo hacen de manera inconsciente o que no puede confiar en que realmente lo están escuchando o se interesen por él. El psiquiatra Elías Arab, especialista en el impacto de las tecnologías en niños y adolescentes, explica que cuando la atención de los cuidadores se divide entre sus hijos y el celular, uno de los aspectos en los que impacta es en la construcción del vínculo. Un dispositivo electrónico termina siendo una interferencia de un elemento que es profundo, que es el vínculo. ¿Qué le digo yo al niño o al adolescente? Oye, esto que tengo en mi mano es más importante que tus necesidades. Y termino como ignorándolo. ¿Por qué? Porque también mi propia capacidad de atención y concentración se centra en una notificación, en un WhatsApp. Todo esto termina interfiriendo con la conversación, el contacto visual y la escucha. Y cuando un cuidador usa el celular, particularmente durante una comida, el niño puede sentir que hay algo más importante que él. Tal como en el tenis, se necesitan 2 personas para interactuar o jugar, una que saque y otra que reciba. Eso es lo que se conoce como serve and return, una dinámica de ida y vuelta fundamental para el desarrollo infantil que se pone en jaque cuando entra un celular a la cancha. Un niño emite una señal
nosotros la recibimos y la respondemos. Nos sonríe, nosotros le sonreímos de vuelta. Cuando hace un acto nos va a mirar y cuando nos mira nosotros vamos a decir bien o vamos que se puede. Por lo tanto, hay una interacción que es recíproca. Cuando tenemos esa interacción bloqueada, frenada o alterada por un dispositivo electrónico, no se construye el vínculo. Comer juntos parece ser un camino para crear esos espacios compartidos y fomentar los vínculos. Pero sentarse en la misma mesa no siempre significa estar presentes ni conectados. Una investigación publicada en JAMA Pediatrics reveló que casi 8 de cada 10 padres utilizó algún dispositivo como celular, tablet o televisión durante la última comida familiar. More than half of parents and children reported. Uno de los hallazgos es que más de la mitad de los padres y los niños reportaron haber utilizado algún tipo de dispositivo o contenido digital durante su última comida familiar. Way higher than I Esta expected. cifra fue mucho más alta de lo que se esperaba. There about Cerca del 80% de los padres y el 70% de los niños. Es muchísimo. children. That's a lot. Dinner La is cena es el momento en el que los padres y los hijos pueden tener discusiones importantes. Nosotros pensamos que los niños usan bastante los dispositivos, pero los padres lo hacen mucho más y son ellos los que están poniendo el ejemplo. Y es que la comida familiar no es solo una rutina, es un espacio de encuentro donde compartir permite observar cambios que quizás pasan inadvertidos durante el resto del día. Un factor protector de la salud mental. for some parents that are really busy. This might be the time. Para algunos padres que están muy ocupados, este puede ser uno de los momentos en que pueden prestarle atención a sus hijos. Por eso, la atención es realmente importante. Y creemos que los padres quizás no se dan cuenta de que pueden estar ausentes incluso cuando están presentes en la mesa. They can be absent even when they're present at a dinner table. También permite que los cuidadores puedan identificar ciertos patrones y darse cuenta si cambian con el tiempo. Por ejemplo, si un niño comienza a relacionarse con un grupo de amigos diferente o cambia repentinamente su forma de vestir, eso podría ser una señal de que está ocurriendo alguna conducta de riesgo. Los expertos coinciden en que enseñar a través del ejemplo es importante, establecer momentos específicos que sean libres de celulares y entenderlo como un ejercicio en familia es crucial. Most important advice should be just Creo que el consejo más importante sería simplemente dejar de lado los dispositivos electrónicos y disfrutar de la comida. enjoy the meal, enjoy Disfrutar de la conversación con sus hijos y escuchar lo que les dicen. Escuchar es realmente muy importante aquí. Listening is really important here. En medida de lo posible, cuando yo llego a mi casa, intento apagar el teléfono. O por lo menos el periodo en que estoy entre, no sé, si llegan a las 6, 7 de la tarde y los niños se acuestan a las 8, 9, en ese periodo, bueno, si necesito hacer algo al trabajo, lo tendré que hacer después para no interferir eso. Los momentos familiares en general, súper importante que estemos sin interferencias electrónicas. Distinto es si queremos ver una película en familia, etc. Porque eso es lo que nos protege. Intentar sacar los dispositivos electrónicos de los dormitorios para poder tener contacto con nuestras parejas. Lo que decimos es que si tu hijo está cerca mientras estás usando un dispositivo, especialmente si es pequeño, prestes atención para asegurarte de que esté bien. Lo que no debes hacer es simplemente ignorarlo. Ese mensaje no es bueno, solo tienes que hacer una pausa. Todos podemos hacer una pausa cuando estamos usando un dispositivo. Detente un momento y míralo. Hazle saber que lo estás viendo. Explícale qué estás haciendo y dile, en cuanto termine, voy a ir a buscarte. Me interesa mucho lo que quieres contarme. ¿Puedes esperar? ¿Podemos hacer eso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, llegas a ese acuerdo y haces que el niño se sienta visto, escuchado, reconocido e importante. Y después, cuando puedas, cumple con lo que le prometiste. Ve a buscarlo y dile, bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Entonces, no se trata de estar disponibles todo el tiempo ni de eliminar el celular de nuestras vidas, pero sí de reconocer esos momentos en que nuestros hijos buscan conectar con nosotros. Una mirada, una respuesta o simplemente hacerles saber que los escuchamos puede marcar la diferencia cuando se trata de conectar. Isidora Uribe tiene 21 años, estudia Derecho y desde muy chiquitita ha tenido que enfrentar distintas barreras que todavía existen para personas que tienen discapacidad. Hoy, a través de su organización, Encuentra tu lugar, trabaja fervientemente para generar cambios en distintos espacios de la vida social, ¿no?
una labor que ha llevado a conseguir distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Realmente es impactante la cantidad de premios y reconocimientos que ha recibido. Hoy conversamos con ella y estamos muy honrados de tenerte aquí para poder hablar sobre inclusión, sobre discapacidad y los distintos desafíos que tenemos todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, de verdad nosotros te admiramos mucho hace mucho tiempo, Isidora, porque tu historia es la historia de alguien que florece, de alguien que atraviesa barreras, es como una heroína en el fondo. Y quisiera partir desde ahí, desde las distintas experiencias que desde muy pequeña has tenido que enfrentar. Como tú me contabas antes de comenzar esta entrevista, tú naciste a los 6 meses. Y eso, en adelante, la vida siempre de alguna manera fue distinta a la de otros. ¿Cómo viviste en tu primera infancia la discapacidad? O sea, por una parte, igual me gustaría comenzar un poco como aclarando que si estoy acá, yo creo que es netamente algo circunstancial. Como que no esperaría que tampoco mi historia se vea como algo desde como superhéroe o que supere barreras, porque si bien existen estas barreras y no podemos normalizar la discriminación hacia personas con discapacidad, ni mucho menos las vulneraciones, creo que si alguien como yo tiene el privilegio de contar con una red de apoyo, de contar con las personas adecuadas en los momentos adecuados y un colegio que me recibió y me sostuvo luego de estar 7 meses fuera del sistema por bullying y exclusión, desde esa perspectiva yo quiero trabajar, entendiendo que no todas las personas tienen la misma suerte y no podemos hablar, cierto, de méritos todavía cuando nos encontramos en una parada tan desigual. Desde ahí yo creo que como me gustaría un poco retratar mi infancia es contando que efectivamente si estoy donde estoy es porque tuve una red de apoyo que me contuvo y me sostuvo, y desde los cuidados también que no se ejercieron nunca en precariedad, al contrario, fue súper una instancia en que aprendí lo que significa realmente que muchas veces las mujeres sean quienes sostienen el hogar, sobre todo porque mientras mis papás estudiaban, ambos me tuvieron muy jóvenes, quien me cuidaba era mi mami Norma, mi abuelita materna. Y entiendo que también ese es el contexto de Chile, o sea, según diversos estudios como el programa Cuidando Juntos de AYEP, un 92% de los cuidadores son mujeres. Entonces, bajo ese contexto, como que igual es algo que tenemos que remarcar, pero efectivamente todavía falta mucho por hacer, y desde ahí espero que realmente, desde lo que significa la crianza de niños con discapacidad, se permita a los padres tener las herramientas para llevarlos adelante desde su condición en inclusión, no entendiendo que esto te condiciona a acabar tu vida, porque básicamente todavía desde los estereotipos y los mitos que rondan en torno a la discapacidad, como que todavía pasa que cuando uno se enfrenta a un diagnóstico, y a mi mamá y a mi familia también le pasó, como que ya, y como que viene ahora, no hay respuesta, hay más preguntas, muchas veces se asocia a una enfermedad, a un sufrimiento, ¿no? Y desde ese punto de vista yo igual agradezco como, no sé si haber visto, por ejemplo, en mis papás un cambio generacional, pero ellos nunca vieron en mi discapacidad necesariamente algo que iba a condicionar mi estilo de vida, al contrario, desde mi propia realidad, entendiendo que, por ejemplo, yo no era como otros niños porque mi condición, la diplegia espástica, genera que efectivamente yo tenga problemas en mis extremidades en general, en todo mi cuerpo. Básicamente, si bien no camino por mí misma o tengo más problemas en mis piernas, sí he tenido dificultades motrices en general, y eso no me llevaba, por ejemplo, poder correr, poder saltar, poder hacer deporte, pero ellos sabían que podían fomentar en mí otras cosas, como la lectura, como el pensamiento crítico. O sea, yo aprendí a leer a los 3 años, como algo así bien curioso, porque como veía a mis papás estudiando constantemente, como que yo agarraba sus libros y los miraba, y en un principio ellos vieron en eso como mi potencial para poder hacer cosas, e incluso con mis mismos primos descubrí que, sin saberlo obviamente, esto es como un análisis muy posterior, si la inclusión se piensa desde que uno nace
o se entiende la discapacidad como algo parte de nuestra sociedad, no hay por qué crecer con prejuicios, no hay por qué crecer pensando que existen barreras, pero esto también llevó a que cuando yo fuera creciendo tuviera como un choque con la realidad. Sí. Ahora, hay varias cosas de las que dijiste que me gustaría destacar. La primera tiene que ver con que aprender a mirar lo distinto permite ver el potencial, que es lo que hicieron tus papás en ti, ¿no? No mirarte desde el prejuicio y la imposibilidad, sino desde lo que tú sí quieres hacer y sí puedes hacer y sí te interesa hacer, ¿no? Y eso ha hecho que tú seas una niña bien excepcional, por más que no te gusta que lo destaque, es muy evidente, ¿no? Pero eso no te protegió del dolor cuando eras chica. No te protegió de la discriminación de tus propios pares o del mismo sistema que no te permitía educarte como el resto, ¿no? Háblame de cómo tan chiquitita te enfrentaste a esto y qué sentiste que era tu herramienta para enfrentar esa pena. Bueno, fue como toda la vida, yo creo que básicamente hasta que llegué a mi último colegio, la Institución Teresiana, que siempre han sido una red de apoyo importante, ya sea desde lo que es la inclusión y también dándome las herramientas para poder desarrollar estas otras habilidades. Desde antes yo veía y notaba como en el contexto escolar que efectivamente yo era vista como un problema, o en buen chileno, un cacho básicamente, como algo con lo que tenían que lidiar los profesores. Y en ese sentido, creo que una forma de lidiar con esto, bueno, primero que todo, yo creo que nunca me cuestioné mi discapacidad ni mi condición, yo siempre lo entendí como algo parte de mí, sino hasta que efectivamente vi que se remarcaba demasiado esto como de decir, la Isidora es muy distinta, la Isidora es aquí, acá no puede hacer esto otro, y mis compañeros en realidad veían el tener que ayudarme, la solidaridad dentro del salón de clase como una obligación que ellos no querían afrontar. Y en ese sentido vuelvo al punto de decir que las redes de apoyo son cruciales, porque como que yo siempre construí con mis papás un espacio de confianza, de escucha, de diálogo, y así pude ir como avanzando en este proceso, contar lo que me pasaba, que es algo que muchos niños, y de hecho desde las propias experiencias de amigos míos que vivían con o sin discapacidad, pero enfrentaron efectivamente bullying, fue lo que más les costó. Y es un diagnóstico que también está presente en Chile, porque vemos resultados como la encuesta Senda, que dicen que muchos de los adolescentes y jóvenes no confían en contarles cosas a sus padres. Esto, unos resultados más o menos recientes del año 2024. Entonces, al final hay un diagnóstico, pero yo creo que desde ahí tiene que construirse, ¿cierto?, como un respeto intergeneracional y escucha. Yo siento que esa es como la clave. Tú vives una realidad que muchos niños con discapacidad también viven, que es que como tienen otras rutinas, como muchas veces tienen que tener rutinas, por ejemplo, kinesiológicas, tienen dificultades de movilidad, etcétera, terminan teniendo una relación muy intensa con sus padres o cuidadores, pero terminan teniendo pocas relaciones intensas con sus pares. ¿Cómo fue para ti en la primera infancia y en este tiempo y en este contexto donde todavía no encontrabas tu lugar en este colegio que finalmente te acogió, la posibilidad de tender puentes hacia tus pares? O sea, yo nunca lo vi así. Yo creo que en general es como un problema social que la discapacidad no se entiende como parte de. De hecho, al contrario, como que a mí me gusta que exista esta curiosidad de entender tu diagnóstico como en quienes no viven la discapacidad, en un sentido de pensar efectivamente qué es lo que ocurre, por qué existe esta diversidad. Y es esa curiosidad, yo creo, la que no nos hemos permitido como sociedad. O sea, cuando un niño o una niña me mira, generalmente sus padres le dicen, no mire, sigamos de largo, como no lo preguntes. Pero yo sí estoy dispuesta como a responder eso porque entiendo que efectivamente si no se conoce, se cuestiona, si no se conoce, no se entiende. Son cosas que uno no aprende si no lo tiene que vivir. Como que básicamente eso es lo que busco también cambiar, pero nunca hubo como una desconexión real. Yo creo que es netamente por un tema de
quizás entender las adecuaciones dentro del mismo contexto escolar como algo que efectivamente era un privilegio, pero no un derecho. Entonces, no sé si radica como en mi estilo de vida necesariamente. Tampoco me atrevería a decir que era algo que yo solía ocultar, como que constantemente todos sabían que yo hacía rehabilitación en Teletón. Fui usuaria por estos 21 años, básicamente. Y desde ahí siempre como que traté de mostrar mi realidad y la discapacidad. Pero sí, efectivamente creo que nos falta hablar de inclusión y de derechos, porque nuestra sociedad todavía piensa y ve, y eso es lo que trato de cambiar desde la fundación, a la discapacidad como algo que te disminuye, como algo que efectivamente debe rehabilitarse. Y eso es lo que más normalizado se tiene. Pero sí nos cuestionamos cuando vemos una persona con discapacidad sola en la calle caminando. O sea, a mí me ha pasado, me han dicho, ¿estás perdida? Y yo como, no, estoy esperando el semáforo, tranquilidad, tranquilidad. Entonces, yo creo que eso es como lo más cuestionado al final. ¿Cómo transitamos desde la perspectiva de, sí, entiendo la rehabilitación, entiendo que esto tiene que pasar, a también entiendo que es necesario que un niño con discapacidad asista al colegio, entiendo que es necesario que una persona con discapacidad tenga oportunidades laborales, entiendo que es posible que una persona con discapacidad pueda tener una pareja y hacer una familia como cualquier otra? Sí, de hecho, cada uno de los ámbitos que has mencionado y un par más son los que aborda tu propia organización, ¿no? Es como promueves el desarrollo de personas que sean agentes de cambio para la inclusión, promueves que las personas con discapacidad puedan tener claridad respecto de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus posibilidades de divertirse. Hay áreas específicas dentro de la organización y es muy versátil. ¿Cómo ha sido a lo largo del tiempo en tu experiencia? Tú que partiste con una cuenta casi como aquí te podrías estacionar y hoy día tienes esta rama enorme de posibilidades. ¿Cómo ha sido para ti o cómo has visto el cambio en la sociedad? ¿Crees que hay más gente atenta? ¿Crees que hay más agentes de cambio o el tamaño sigue siendo del problema igual? O sea, por una parte sí creo y espero que efectivamente nosotros estemos trayendo este cambio de, primero que todo, poder entender el rol de la sociedad civil, como que constantemente tenemos muy claro, ¿no?, el rol como del Estado y de las garantías que deben ocurrir y cómo quizás desde un poco esta lógica es necesario que se construyan políticas públicas, leyes, decretos, etcétera, o de las empresas, desde cómo contribuyen a la economía, al empleo, etcétera. Pero entra la duda de ¿y qué hace uno? ¿Qué hace el particular? Y desde ahí creo que ese cambio es el que ha aportado Encuentra tu lugar. Porque como tú decías, o sea, yo nunca me imaginé que un proyecto escolar, que hice un prototipo en tecnología gracias a mi profe, la Ale Mesa, fuera algo que hoy día está transformando la forma de entender la inclusión y de entender la participación juvenil. Yo creo como que en ese punto igual me detendría, porque además de todo lo que nosotros entregamos, la información ya sea de colegio, de universidades y como de ser una plataforma de, mira, puedes encontrar cosas aquí, yo creo que lo importante es ver cómo la gente se ha ido empoderando y entendiendo su rol sin necesidad de tener una discapacidad. Como que una crítica o algo que se piensa desde la literatura es que este modelo, ¿cierto?, social de la discapacidad que te mencionaba yo es algo como que no se va a poder lograr nunca. Pero yo creo que sí se va a poder lograr cuando las personas entiendan su rol y cuán importante es. Y desde ese punto de vista, siento que Encuentra tu lugar hace la diferencia porque como jóvenes, con y sin discapacidad a lo largo de todo Chile, nos entregamos las herramientas, ya sea el liderazgo, ya sea en cómo comunicarlo a las personas, ya sea en qué herramientas legales debemos tener para empoderarnos y convertirnos en agentes inclusivos. Y eso es lo que a mí me motiva, como ese sentido de pertenencia que hemos logrado y que se ve también como en las personas en general. Yo siento que, independientemente que es como mi nickname o digamos como mi nombre de usuario básicamente. ¿Y si te incluye? Y si te incluye, claro. Ha sido una comunidad que ha permitido también acercar algo que se veía completamente ajeno. Y en ese sentido es como crucial ver cómo
las redes sociales también tienen su lado positivo. Como que constantemente nosotros como solemos criticarlas por la adicción al scroll, por los fenómenos que vienen detrás de eso, ¿no? Como la soledad y cómo las redes sociales te hacen sentir parte, quizás cayendo en estas especies de adicciones, pero yo también creo que son comunidades que tienen que construirse con responsabilidad. Si uno tiene los conocimientos, efectivamente puede compartirlo y así a lo mejor abrir espacios que antes no habían. Como por ejemplo, qué crucial que existan estas entrevistas en televisión, y no porque venga yo necesariamente, pero porque efectivamente son temas que si no, no se van a hablar. Y así la gente encuentra su cobijo y empieza a cambiar. Sí, como, en la comunidad, ¿no? Claro, y yo lo veo, por ejemplo, en los jóvenes que me escriben como, decidí estudiar educación diferencial porque lo vi en ti y dije como, quiero hacer este cambio en la educación, quiero ser terapeuta ocupacional. Y eso es lo que he visto como desde el empoderarse a los jóvenes. O sea, que de repente a nuestras postulaciones llegan 300 personas, 200 personas en 3 meses de convocatoria. Yo digo como, es impresionante esa necesidad que hay y al menos desde ese punto de vista de la sociedad civil, sí he visto un cambio. Qué lindo. Oye, me encantaría avanzar. Este es un programa que habla de salud mental y de bienestar en general. Y siempre tratamos de conocer a las distintas comunidades y a lo que nosotros llamamos los expertos por experiencia. ¿Y cuáles han sido sus trucos, sus herramientas, sus formas de enfrentar y salir y dialogar con el dolor? ¿Cuáles han sido las tuyas? Las mías, bueno, no sé si podría como netamente entregarles así como un manual ahora mismo, es algo que... No, pero cosas prácticas tuyas, ¿no? Todos aprendemos algo en nuestras penas. Bueno, por una parte siempre es importante buscar ayuda, como en los profesionales que puedan brindártelas. Debo decir que para mí igual fue interesante desde tan pequeña empezar a asistir, ¿cierto?, a personas que puedan apoyarme desde la terapia, desde lo psicológico. Por una parte, yo creo que quien lo necesite es una visión fundamental porque te permite también conocer tu identidad, preguntarte cosas y explorar también muchas veces realidades desde distintos ángulos y puntos de vista. Y otra cosa que también me ha servido mucho es como empezar a ver en mi entorno cercano este tipo de experiencias. Como que a mí me pasaba que yo sentía que nadie me iba a entender. Y sobre todo como desde un punto de vista de pensar que quizás desde el colegio no se vive la misma experiencia. Entonces yo solía cerrarme mucho como a poder compartir mis emociones, mi realidad. Y en la universidad me he dado cuenta que es lo mejor para poder construir amistades sanas, como el poder compartir, por una parte, no sé si tus vulnerabilidades sería la palabra, pero sí tus pensamientos, cómo te sientes y así entender que muchas veces las conversaciones son necesarias porque te permite también entenderte, como el comunicarte con otros que no solo sean tu familia, como eso me ha enseñado la universidad, que las redes de apoyo pueden expandirse y verse y así también cuestionar como nuestro entorno desde otro punto de vista, que no solo sea el cercano. Tú a tus 21 años tienes de verdad una cantidad de premios y reconocimientos bien sorprendente de la misma Universidad Católica, de ONU Mujeres, y recientemente estuviste hasta con Giselle Pelicot y con Volodymyr Zelensky en el último gran reconocimiento, también uno de la juventud. No los voy a mencionar todos porque nos vamos a distraer del tema de conversación de este programa, ¿no? Pero me encantaría saber cómo vives este rol de embajadora chilena en el mundo con un tema tan importante como este, al mismo tiempo que tu vida cotidiana de una joven que estudia y que tiene amigas y que tiene pruebas. Y ¿cómo dialogas con estas dos identidades? O sea, es algo que también yo, no sé, como que nunca me lo he cuestionado, pero sí lo he recibido mucho desde mi entorno. Como, amiga, ¿cómo lo haces? Y yo como, la verdad creo que algo que me ha mantenido bien como siempre con los pies en la tierra es entender que esto siempre ha sido por los demás. Como yo nunca empecé este camino esperando un reconocimiento, esperando aplausos, como desde ese punto de vista... Tenías una causa muy concreta, un Sí, propósito.
Ahora, tampoco esperé que efectivamente se transformara como en un movimiento y que hoy día yo me autobautice. No sé si la gente lo piensa de esa manera, pero yo me autoconsidero una activista por la inclusión y lo trato de llevar porque entiendo que no quiero que más niños, no quiero que más jóvenes, adolescentes pasen por lo que yo pasé. No quiero que la gente se cuestione que venir con una discapacidad a este mundo es algo malo, algo que desde ya te condiciona. Y siempre yo he mantenido eso en la mente. Y desde ese punto de vista, para mí el estudio, el aprendizaje, la lectura, el comprender a los demás y el estar conectada con los demás es parte de ese proceso. O sea, si yo he recibido estos reconocimientos, probablemente es porque es una consecuencia, ¿cierto?, de cómo esto está fluyendo y cómo se está considerando. Es una motivación de cierta manera para continuar en esta senda, en el desarrollo de la fundación, porque muchas veces uno dice, como joven no hay apoyo, no veo apoyo, no sé, ni siquiera económico, por decirlo de alguna manera, sino que me refiero a apoyo en cuanto a lo que significa el entender que los jóvenes podemos hacer cosas, que estamos aquí, que tenemos voz. Me refiero a cosas como sociales en cuanto a nuestra propia percepción. Claro, solo por ser jóvenes son discriminados. Claro, y es muy difícil como avanzar, pero después ves esto, ves esto otro, ves que te llaman, ¿cierto?, para poder hacer cosas en conjunto y dices, bueno, ahí está. O también desde el punto de vista de decir, quizás las cosas sí pueden cambiar y ese cambio social está por venir. Y no solo social, sino que profundo en cuanto a cómo se entiende la discapacidad. Así que yo creo que me los tomo de esa manera. Y orgullosa de quién soy, como que nunca me olvido que esa pequeña niña que tuvo a sus padres, bueno, espero que pueda replicarlo en otros. Y pronto también en el sistema. Y que un colegio ya entienda que la discapacidad es parte de la diversidad y un aporte a su comunidad educativa. Y si tú misma lo destacaste mucho al inicio, tuviste el privilegio de tener un papá y una mamá que siempre te impulsaron, que siempre te miraron con posibilidad, que te acompañaron, que te cuidaron, pero tú misma probablemente yendo a la Teletón te diste cuenta que esa no es la realidad de muchos niños y niñas, ¿no? El privilegio de poder tener un cuidador y que además que los cuidados sean los que necesitas, es el privilegio de pocos, al final, en este país todavía. Y sobre todo, hemos tenido muy fuera la mirada de esos cuidadores. Hoy día recién hablamos de los cuidadores, de las necesidades que los cuidadores tienen para poder ellos mismos también estar fuertes para cuidar a otros. ¿Cómo ves tú ese escenario en este intento que está haciendo Chile por avanzar en el mundo de los cuidados? Me parece fundamental que hoy día ya hablemos efectivamente de una ley que dice Chile cuida, porque desde ese punto de vista tú ya tienes por lo menos un primer paso, ¿no? Como desde un punto de vista muy desde el derecho, el hecho de que exista legislación vigente o que estaba por implementarse, aún faltaban ciertos reglamentos para la implementación precisa de la ley, pero que ya diga que existe es valioso y es lo necesario por un tema de que antes como que simplemente se entendía que era algo que se tenía que hacer y se tenía que ejercer muchas veces desde la maternidad. Solamente era algo exclusivo de las mujeres. Y quedaba también, o cuando se hablaba del tema de los cuidados desde la política pública, se entendía la perspectiva del cuidador. Pero no se entendía tampoco por qué una persona tiene derecho a ser cuidada, a vivir en dignidad, a avanzar desde ese punto de vista de entender que, por ejemplo, el día de mañana, cuando yo viva sola, a lo mejor voy a necesitar un cuidador, una persona que me ayuda a ponerme los zapatos, a hacer cosas cotidianas porque no las puedo hacer por mí misma y eso no me quita independencia. Entonces todavía yo creo que si bien hemos avanzado y necesitamos seguir impulsando políticas concretas en torno a esta temática, sobre todo para proteger a las cuidadoras y cuidadores que ejercen muchas veces esta labor en precariedad sin tampoco ningún apoyo o sustento económico ni institucional, también es necesario entender por qué es un derecho para quienes merecen ser cuidados. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es crucial seguir avanzando y escuchando las voces en primera persona de las personas con discapacidad también. Y sí, para terminar te quería preguntar,
Los humanos somos una especie que ha evolucionado gracias a que estamos en comunidades, en que estamos juntos, en que nos hemos preocupado unos de otros. Y sin embargo estamos hoy en un mundo que es muy individualista, en un mundo donde hay una crisis de soledad gigante, donde la gente tiene esta idea de que se tiene que salvar sola. Pero para historias como la que nos acabas de contar y para muchas historias de nosotros, es imposible avanzar solo. ¿Cómo sueñas que sea este país? ¿Qué le pedirías desde las primeras autoridades, desde los presidentes hasta los ciudadanos de a pie, en relación a eso, a cómo construimos una sociedad realmente que cuide? Efectivamente, es un muy buen diagnóstico y es algo que se ha analizado profundamente. Yo incluso he tomado hasta cursos en la universidad que hablan de esto. De cuándo llegó la soledad. ¿Llegó por las redes sociales? ¿Llegó por la inmediatez? ¿O viene desde mucho antes? Y creo que la respuesta a eso está en el empezar a construir comunidad, porque, y esto se puede ver, y lo digo necesariamente porque estudio derecho, ¿cierto? Existen determinadas libertades, como puede ser el derecho a asociación, ¿cierto? Garantías constitucionales que son necesarias. Pero hay algo que como que siempre se deja aparte, que es como nuestro sentido más profundo, que el ser humano no vino a este mundo para estar solo. Es un ser gregario, dicen por ahí, ¿cierto? Y que busca esa necesidad de sentido en la vida. Y creo que lo hemos perdido porque hemos entendido que efectivamente solo yo voy a poder darme ese sentido. Pero es desde quizás esa conexión, ese diálogo, esa escucha, que es necesario empezar a construir. Yo creo que todavía faltan muchas políticas educacionales, sobre todo porque desde la educación, desde que uno es muy pequeño, que va entendiendo cómo se va formando el mundo. Y falta el hecho de pensar entre tantos seres humanos, construir personas, en volver a recuperar lo que nos falta, lo que nos mueve, ¿no? Como decía el Papa Francisco, es esencial el construir desde el amor, desde el hacer comunidad. Entonces mi visión y mi petición sería como empezar a pensar cómo garantizamos eso desde que somos muy pequeños, desde el entender al otro, desde el entender que una diferencia no es algo que deba ocultarse, sino que es parte de ti, y desde ahí empezar a avanzar. Yo creo que ahí está esa necesidad, y desde la inclusión vamos a encontrar la clave, porque la inclusión es esa herramienta, ese modelo que entiende que cada persona cuenta, cada persona aporta, y nuestras realidades son todas distintas, pero no por eso menos significativas. Así que espero que el día de mañana se empiecen a transformar las cosas para mutar hacia una verdadera educación inclusiva y hacer adultos que sean capaces de reconocer en el otro a una persona que, tal como yo, tiene ese valor. Te amo, Isi. No tengo otras palabras. Te quiero agradecer tanto por haber estado aquí en Sanamente, tanto por el trabajo que haces. El Papa Francisco, a quien conociste, ¿no? Tengo demasiadas razones para admirarte y agradecerte por estar aquí, así que ojalá te tengamos pronto acá y con buenas noticias. Si hay algo que levantarse, si hay algo que alegar, si hay algo que pedir, este es un espacio que siempre va a estar abierto para ti. Como que vuelva conciencia inclusiva a CNN. Por ejemplo, mira, Mónica Rincón va a ser la más contenta con este llamado ferviente. Necesitamos muchos más espacios como estos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por abrir esta conversación y permitir a la inclusión la importancia que se merece. Amén. ¿Qué más decir? Pues además se entrevista sola esta joven, o sea, uno ya no sé ni para qué vine, pero estamos muy contentos de haberla tenido acá, aparte tremendo honor, imagínate, detrásito de Giselle Pelicot y Zelensky estamos nosotros aquí entrevistándola en Sanamente, así que tremendo honor para nosotros. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más. Y volvemos con nuestras emociones chilenas, esta sección donde exploramos el mundo, el universo de las emociones, le tratamos de poner nombre y le llamamos a ustedes a que también hagan ese camino juntos de alfabetizarnos emocionalmente. Y hoy hablaremos sobre marcando ocupado. ¿Les ha pasado que un amigo les da una respuesta que no esperan? Ocurre un hecho muy sorpresivo. Porque marcando ocupado lo entendemos como una expresión que demuestra impacto y desconcierto, que nos deja como fuera de servicio. Según el mapa de las emociones, tiene un compuesto de conmoción, de perplejidad, dos palabras que parten de la sorpresa
y se tienden a acercar un poco también al miedo, porque lo desconocido, lo que no esperamos, nos produce un miedo, ¿no? Es un estado de alerta frente justamente a algo inesperado que se mezcla con sentirse un poco indeciso, con un origen en el asco. Y esto nos inmoviliza frente a una situación que realmente no sabemos cómo enfrentar. ¿Y cuál es la relación de la expresión con marcar ocupado con la sensación? Puede ser desconocido para algunos, pero este estado de shock ilustra cómo queda la mente después de una noticia que la sorprende, con un tono de ocupado, sin la capacidad de atender otro asunto. Un consejo para transitar esta emoción que puede ser incómoda es darle tiempo. La mente lo que necesita es procesar esta información, darle el tiempo que necesita. Si a ustedes les interesa seguir aprendiendo sobre las emociones chilenas, pueden revisar la cuenta de Instagram @emocioneschilenas o la cuenta de CNN Chile, donde compartimos permanentemente esta sección, y tal vez enviarla puede ser una buena forma de decir eso que no supieron decir, como oye, quedé marcando ocupado después de que me dijiste que me amabas o que me dijiste que no me amabas. Bueno, uno nunca sabe cómo son las historias, pero tantas cosas nos pueden dejar marcando ocupado. Llega el tiempo de los puntos de encuentro, donde compartimos algunas iniciativas, ideas, experiencias que nos permitan articular comunidades y o sentirnos mejor. Y vamos a partir con este hecho de que jugar en el patio con los amigos, pintar, compartir con los profesores son algunas de las actividades favoritas de niños y niñas en el jardín. Así lo revela el estudio Escuchando las voces de los niños y niñas para la transformación. Es un ejercicio que hacemos poco, pero que esta vez lo realizó la Universidad de Chile. Y en su análisis recogió el testimonio de 105 niños y niñas entre 4 y 8 años que pertenecen a escuelas de varias comunas de la región metropolitana, como Las Condes, Conchalí, Vitacura, Puente Alto, entre otras. La investigación revela que los niños y niñas perciben los recreos como cortos, los patios de cemento con poco contacto con la naturaleza, y que anhelan más juego, más naturaleza y más vínculos afectivos seguros. Los resultados son un llamado de atención a una tradición adultocéntrica que ha diseñado sin mirar el desarrollo de los niños estos espacios educativos, y permiten identificar factores sociales y de entorno que podrían contribuir a construir estos espacios de aprendizaje de calidad en la primera infancia, de acuerdo a lo que los mismos niños y niñas necesitan. Y si usted cuida a una persona mayor o conoce a alguien que lo haga, queremos contarle de Cuidando Juntos, un curso dirigido a quienes realizan justamente estas labores. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social y la Escuela de Salud y Deporte del Instituto Profesional AIEP iniciarán una nueva versión de esta convocatoria que tiene 5.000 cupos para cuidadores de personas mayores con dependencia moderada o severa en todo el país. Aquí van a poder aprender sobre herramientas prácticas que puedan fortalecer las labores de cuidado y contribuir a una atención que tenga más humanidad y calidad. Las capacitaciones serán en línea y asincrónicas. Eso significa que no hay que estar conectado exactamente en el momento del curso, sino que lo puede ver cuando usted pueda, de acuerdo a la disponibilidad de cada participante. ¿Cómo se pueden inscribir? Tienes que ser mayor de 18 años, tener una clave única, ser cuidador o cuidadora de una persona mayor. El 31 de agosto es el plazo límite para postular en www.fosis.gov.cl. Pasen la voz para quien corresponda que ustedes conozcan. Y ahora nos vamos rápidamente a una pausa, pero volvemos con mucho más de Sanamente, así que quédese con nosotros. Bueno, y como comentábamos al inicio del capítulo, la incertidumbre es la marca de estos tiempos y para poder gestionarla es difícil porque genera preocupación, temor, ansiedad, particularmente cuando sentimos, bueno, algo muy propio de la incertidumbre, que no tenemos control sobre lo que viene. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestro cerebro, cuando aparece esta sensación? ¿Y qué podríamos hacer para manejarla mejor?
porque no podemos controlar el futuro, ¿no? Entonces, en la siguiente cápsula de experto, Diego Soto, psicólogo, jefe de la Unidad de Salud Mental Estudiantil de la Universidad Católica, nos entrega algunas recomendaciones sobre cómo se manifiesta la ansiedad y algunas herramientas que podrían ayudarnos a transitar por ese sentimiento mejor y calmarla. Actualmente estamos viviendo contextos de incertidumbre de distintas maneras, políticos, sociales, económicos, ambientales. Si bien mucho de la salud mental lo entendemos como un proceso individual, en algunos momentos se entiende como algo corporal, cerebral, entre otras cosas, pero evidentemente la salud mental se articula en procesos sociales. Entender que estamos insertos en un ambiente cambiante nos hace tensionarnos más, nos hace obviamente preocuparnos, generar un poco de angustia, miedo, ganas de hacer cosas también. Desde ahí esa respuesta emocional puede ir en la línea de inmovilizarnos, tensionarnos, preocuparnos, generar miedo, generar preocupación. Lo más importante es entender que como seres sociales nuestra salud mental sí o sí se va a ver impactada de una u otra manera, en mayor o menor medida por la exposición que tenemos hoy en día a este escenario cambiante. Socialmente estamos viviendo un contexto de hiperconexión, estamos muy conectados a diferencia de lo que eran hace un par de años. Una primera acción de cuidado significa poder establecer un límite de tiempo diario de repente en el cual pueda conectarme un rato con las noticias, pero también definir, ok, ya fue suficiente por hoy, voy a apagar la televisión, voy a desconectarme el celular, voy a sacar los datos móviles del celular, porque ahora ya necesito conectar con otras cosas. Disminuir la conectividad en estas áreas nos ayuda a conectar de otras maneras. Conectar con nuestro alrededor, conectar con la naturaleza, conectar con nuestros cercanos, conectar con el deporte, con la actividad física, con el cuidado, la cocina, el arte y un sinfín de muchas otras cosas que nos han definido como especie humana y que nos han permitido vincularnos de una manera u otra. Si varias personas se agrupan, si varias personas dialogan, conversan, se congregan en base a motivos comunes, sí se generan impactos importantes y desde ahí eso que parte con una sola persona, con un interés, con una necesidad, se empieza a generar alianza y se empieza a construir comunidad. Nos puede ayudar muchísimo en este tipo de contexto. Bueno, ustedes saben que nosotros somos socios de cualquiera que esté en la misma tarea de dar a conocer, entregar herramientas, permitir comprender mejor nuestra naturaleza, que es increíble, fantástica, pero también todavía un terreno que es inexplorado, ¿no? Y tal vez el terreno más inexplorado de todos es ese que está entre nuestras dos orejas, y es el cerebro. Por eso queremos sugerir un panorama para aprender y experimentar a través del cerebro. Es Neurofest 2026, el principal festival de divulgación de neurociencia del país que reúne a científicos, estudiantes, a la ciudadanía. ¿Cómo aprendemos? ¿De qué manera construimos las emociones? ¿Cómo funciona la memoria? ¿Qué impacto está teniendo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en nuestra manera de pensar y tomar decisiones? Son algunas de las preguntas que vamos a explorar en este Neurofest a través de 5 grandes ejes: aprender, sentir, pensar, sanar y transformar. Esta actividad está en el marco del Año del Cerebro, del cual nosotros como Sanamente también somos impulsores, y se realiza en la explanada de la Universidad de Santiago de Chile, en el Metro Estación Central, el 4 y 5 de septiembre. Hay charlas, talleres, experiencias inmersivas, demostraciones científicas, entre otras muchas actividades que son las que pueden encontrar en este festival para ustedes, para sus amigos, para toda su familia. Las entradas son gratuitas, pero los cupos son limitados. Por eso, si quieren más información y quieren asegurar su espacio, visiten el sitio www.neurofest.cl/2026. Neurofest es un espacio que busca articular a la comunidad, a los científicos y a los artistas. Es un espacio en donde esperemos se nutran unos a otros. Es neurociencia sin barreras, neurociencia para todos y todas. La gente quiere tomar mejores decisiones y Neurofest busca entregar ese conocimiento y tener una conversación para que ellos puedan adquirir ese conocimiento. Los artistas, por otro lado, también buscan entregar este conocimiento y generar esta conversación en espacios lúdicos y más emotivos. Vamos a tener muchas actividades, muchos bloques neurotemáticos y también stands interactivos.
Bueno, llega el tiempo de irnos, pero como siempre queremos dejar una línea de ayuda gratuita. Aquí Estoy Chat es una organización que ofrece apoyo emocional anónimo y confidencial a través de un canal de conversación con voluntarios capacitados en escucha empática, quienes acompañan y contienen emocionalmente a quienes atraviesan momentos difíciles relacionados con la salud mental. Es una línea de WhatsApp a la que se puede acceder ingresando al sitio web www.aquiestoy.chat. Nosotros nos vamos, pero volveremos. Estamos cada vez más contentos de ser parte de una red que se amplía y que crece, de personas que están interesados en comprender el funcionamiento de su cerebro y que encuentran ahí, en ese conocimiento que a veces podría sonar un poco académico, también una respuesta a entender mejor cómo funcionan nuestras emociones, cómo reaccionamos e interactuamos con el mundo. Eso nos entrega un camino que también contribuye a nuestro bienestar. En la medida en que entendemos cómo funcionamos, tenemos más herramientas para poder abordar las dificultades que tiene también la vida cotidiana y nuestro funcionamiento en la vida cotidiana. Aquí estamos siempre intentando tender una mano, entregar herramientas, articular comunidades que sabemos hoy, gracias también a la ciencia, es la mejor medicina que puede tener nuestro dolor, nuestra soledad social compartida, esta epidemia que estamos viviendo alrededor del globo y que siempre se puede resolver de la mano de alguien que se junta y comparte. Hay muchos caminos para salir adelante, ojalá ustedes también sean ese camino para alguien que esté cerca de ustedes o para ustedes mismos. En Sanamente estamos todo el tiempo compartiendo comunidades, así que ojalá ustedes también encuentren la suya o formen la suya. Y nosotros nos vemos muy pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.